interesante lo de valoración pastoril, lo del índice de valoración pastoril. Creo que lo más complejo está encontrar qué valoración tiene cada cosa, por ejemplo, en distancia o... Eso me pareció lo más difícil. Pero la pregunta es que en un momento al final de la charla tiraste que no confundamos dos términos, que es un poco índice de cosecha y eficiencia de cosecha. Y yo me quedé como un poco... Sí, eficiencia de pastoreo. Eficiencia, no, eficiencia Sí, de pastoreo, índice de cosecha. Y yo me quedé ahí como, posiblemente lo estemos usando como si fuesen sinónimos bien. y aclaraste que no. No, no Capaz que son, eso es... no son sinónimos, y bueno, ya arrancamos por algo que no era lo que pensaba, pero está buenísimo porque me parece que son temas centrales. Cuando hablamos de eficiencia de índice de cosecha, en realidad es el término propuesto, que es utilización o cosecha de forraje. Y eso ya hablando de cantidad de biomasa que se produce, normalmente es en un año, en una estación larga de crecimiento. Entonces, la relación, de hecho, ahora que tengo una diapo por ahí que está con las dos cosas acá, comparto esto. Y de hecho en una diapo creo que lo había puesto mal, porque nada, me confundí, lo había puesto mal. Pero estamos hablando de esto, es una cuestión temporal. Es una cuestión temporal, pero es conceptual y es muy importante y son de las cosas que a mí me gustaría que ustedes se lleven de acá, que tengan esa ventaja de decir, bueno, yo esto lo discutí, lo aprendí y sé que no es lo mismo. Y no es lo mismo, o sea, utilización o cosecha o índice de cosecha, que es el forraje cosechado sobre el total de forraje producido en una temporada de crecimiento o durante todo el año, versus la eficiencia de pastoreo, que es cuánto pasto me llevé de lo que había cuando yo entré al lote con la hacienda. Eso es en un solo evento de pastoreo. ¿Y por qué la diferencia? Porque nosotros pensamos, o sea, como confundimos los dos términos, pensamos que la maximización de los eventos, o sea, de la cosecha de forraje en los eventos de pastoreo, o sea, la maximización de la eficiencia de pastoreo, nos conduce a una mayor cosecha total de forraje. Y eso no es así. O sea, eso va a depender qué tanto nosotros estemos afectando la productividad del recurso, porque en definitiva la diferencia, y a esto es lo que voy y es lo conceptual y lo más importante para mí, si yo entro, me voy del lote y lo dejo pelado, destrozado, la refoliación o la recuperación de ese lote va a ser mucho más lento. Entonces, a lo largo del año voy a estar cosechando menos cantidad de forraje. También va a estar afectando la productividad. Entonces, o sea, caen las dos cosas. Y esto me sirve para, me voy a salir de acá. ¿Se entendió, Emanuel? Las diferencias, Sí. Emanuel y el resto, José, ¿no? José, Sí, no, déjame decir una cosa, que una cosa es que el porcentaje sea mayor y otra que la cantidad total sea mayor o que cambie. está bien. Entonces, Pero, por ejemplo, ahí hay que entender o sea, la relación que tenemos, que es esto de lo que veíamos. Yo les pedí a GPT que haga esta imagen para que les quede la vaca leyendo las tablas de Cossimán. ¿No? Así que después tenemos que hacer gorritas del curso con la vaca leyendo las. Se lo ponen de. Bueno. El tema es esta dinámica, y esta dinámica entendiendo que cuando estamos hablando de cosecha de pasto, en esta caja, o sea, estamos viendo perdón, voy a ver si acá vamos a poner. Estoy hablando de este flujo medido en un momento instantáneo determinado sobre el stock que yo estoy teniendo acá, sobre este stock.
¿Está bien? En cambio, si yo estoy viendo el índice de cosecha, lo que quiero ver es cuánto fue todo lo que yo me llevé de acá en un periodo muy largo sobre todo lo que entró en este stock en un periodo muy largo, que en realidad es todo lo que se produjo más lo que había al inicio. Y esas dos cosas cambian, cambian más allá de lo que decía Martín, que es una cuestión, la cantidad de forraje cosechado puede cambiar, lo que cambia también son las proporciones de esto. Ejemplo de esto, acá yo puse la otra flecha, que son las pérdidas varias, y pérdidas varias entran otros flujos como pérdidas por ceneseo, por senescencia, por pisoteo, por el aplastamiento que hacen los animales cuando duermen en el lote, la parte donde defecan y orinan que después no la vuelven a comer, todo eso entra en la flecha de pérdidas. Y cuando nosotros estamos entendiendo este sistema como tal, nuestro manejo debería tender a, con un, digamos, cierto criterio, a maximizar la flecha verde. Yo lo que quiero es que una vez que produje el forraje o que tengo el forraje de mi recurso forrajero, tratar de cosechar la mayor cantidad de pasto posible. Aguántenme un cachito ahí y después volvemos a este tema. Como estrategias, y esto es un poco el resumen de los 4 modelos que vivimos la clase pasada. El primero es que lo que yo les decía es que un método que parecía muy pavo, que lo subestimamos yo lo subestimé y un montón de gente y muchos durante mucho tiempo, pero que termina siendo el más efectivo, el más usado y el marco conceptual de todo lo demás que hacemos, que es el método empírico. Y este método empírico nosotros lo entendíamos como prueba y error. Y en realidad yo les conté de lo de Estados Unidos, del monitoreo de forraje y todo lo demás. La realidad es que hay muchísimas aproximaciones teóricas que son los otros modelos, que son los modelos que me van a relacionar las variables que yo estoy midiendo, o los KPI, o los indicadores de salud de mi sistema, versus mi nivel de carga. Pero eso es ya ex post. La realidad es que el método empírico me sirve para ir ajustando en un aprendizaje iterativo una vez que yo definí o seteé una carga X para mi sistema. Y ahí habíamos hablado del balance forrajero como el método tradicional y más usado, tratar de entender cuál es la productividad forrajera promedio, a eso le poníamos un índice de cosecha, lo dividíamos por los requerimientos y teníamos una receptividad ganadera anual. Ahora, esto después empezó a decir, bueno, está bien, pero, o sea, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es la productividad forrajera promedio? Promedio del campo y todos los lotes son iguales y todos los sectores son iguales, y si el campo tiene montañas, o si tiene lugares con más preferencia, o si tiene, si es un verdeo de reigras, recontra fertilizado y todo espectacular y todo igualito, no, por ahí no pasa mucho. Pero si tengo un pastizal natural con diferentes regiones o un lugar con monte, entonces ahí tengo que empezar a considerar la heterogeneidad, ¿no? La variabilidad espacial de ese recurso. Y la forma de considerar eso o ponerle un número es, bueno, está bien, yo produzco X cantidad de pasto, pero además hay otras cuestiones espaciales o de estructura de mi sistema que están afectando qué tan disponible está este forraje, qué eficiencia puedo tener yo en la producción o en la utilización. Entonces, bueno, y para eso nosotros eso lo metemos dentro de este índice. Ese índice, ahora vamos a tratar de ver algo de Excel y algo de cuentas, porque básicamente esto es formar criterios y que ustedes sepan cómo hacer esas cuentas. Y el cuarto modelo, le habíamos puesto modelo 2 y 2.1, que era en realidad afectando la productividad por eso. Y a número 3 yo le puse así, que es básicamente decir, bueno, está bien, pero además de esto, nosotros tenemos variabilidad interanual.
o sea, no todos los años son promedio. Entonces, la receptividad ganadera ya deja de ser un número, empieza a ser una probabilidad. Y esa probabilidad nosotros la podemos acotar con algunos cálculos. Por lo menos para entender entre qué rango y qué rango está, porque eso es lo que va a pasar en la realidad. ¿Sí? Yo les contaba el ejemplo que, no sé, en un ejemplo concreto, si yo les digo hoy, un ejemplo concreto que me acuerdo hoy, pero porque hice las cuentas para ese sistema, pero supongamos un recurso forrajero que tiene 6.000 kilos de materia seca promedio de producción por hectárea por año, con un coeficiente de variación interanual de 32%, tenía, no sé, ahora no me acuerdo bien, pero era 1.000 chances más de sacarme el 15 de que me toque justo el año promedio. La probabilidad, ni siquiera pegarle más o menos cerca en un rango. Entonces, ahí es a lo que voy con el tema de la probabilidad y entender qué es lo que pasaba. Bien, entonces, la heterogeneidad espacial y la variabilidad temporal como los dos principales desafíos para entender que no todo es igual y para entender que esto se mueve en el tiempo. Y el que se mueve en el tiempo no solamente es importante por una cuestión de que esa variabilidad es inherente al sistema, es intrínseca, o sea, cada sistema tiene su variabilidad, y eso hablamos de los sistemas más áridos tienen más variabilidad. Ahí donde está Germán, el coeficiente de variación interanual de la productividad debe estar cercano al 40%, y donde estoy yo debe estar cercano o es alrededor de entre el 15 y el 18. Bueno, ¿sí? Los lugares más húmedos y más productivos, la variabilidad interanual se achica. Pero además de esto tenemos otra cuestión, que es que esta variabilidad, estamos en un contexto climático donde tenemos pruebas de que esta variabilidad se va incrementando, con lo cual es más difícil. ¿Sí? Tenemos no solamente más dispersión entre los datos de años por las lluvias, por las temperaturas, sino que además tenemos más recurrencia de eventos extremos, de sequías más prolongadas, de cosas que antes no pasaban tanto. Entonces, entender eso es parte de poder definir dónde quiero estar parado con el riesgo en mi sistema y con todo eso. Cuando hablábamos, yo lo que quiero de este modelo, y por eso le puse esto, para mí es el modelo fundamental, porque una vez que entendemos, o sea, todos los sistemas, los podemos meter dentro de este modelo. Lo que yo les decía es esto, ¿no? Si uno hace el índice de cosecha, acá, a ver, de vuelta, lo explicamos otra vez. Esto es intensidad de defoliación y esto es producción y utilización del recurso forrajero o de la pastura. Entonces, a mayor intensidad de defoliación, la productividad de la pastura empieza a caer y la utilización también. La cosecha, el forraje cosechado, tiene este comportamiento, es un comportamiento de óptimo. ¿Está bien? Y esto es lo otro que hay que entender. O sea, si yo hago el cociente entre esto, que es el forraje cosechado, versus el forraje producido, que tiene esta forma, la curva de índice de cosecha también tiene una curva de óptimo, de aprovechamiento. ¿Está bien? Entonces, y ese óptimo, o sea, está un poquito corrido, si se quiere, el índice de cosecha máximo está un poquito a la derecha de la cosecha máxima de forraje. Y esto es lo que decía Martín, no es lo mismo el índice de cosecha o el porcentaje que la cantidad de forraje cosechado. ¿Está bien? Entonces, y esto es así conceptualmente porque se comporta de esta forma y porque los dos vínculos entre los modelos es así, y si yo me como el 100% de lo que produzco, el recurso forrajero deja de existir conceptualmente. Entonces, estos modelos son potentes para entender ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Quiero maximizar el índice de cosecha o quiero maximizar la cosecha de forraje? Y yo prefiero estar con un nivel de carga anterior, pero estar cosechando más cantidad de pasto por año, que tener el mejor índice de cosecha, pero estar cosechando menos forraje y tener menos receptividad ganadera. Que ese es el otro punto.
Hablamos de los déficits. Dijimos que ese primer mandamiento, hoy ya empecé a escribir los mandamientos de los manejadores de pastos. El primer mandamiento, los déficits no existen, ¿sí? En el sistema no existen. Los excesos, podemos ir al campo, los vamos a ver, los podemos medir, los podemos verificar. Pero los déficits, hoy vamos a ver algo de cuentas para entender esto, no existen. O sea, el sistema se equilibra. Entonces yo puedo tratar, o sea, voy a defoliar más, poniendo más densidad animal, más cantidad de herbívoros en mi sistema, pero cada uno de estos herbívoros va a bajar su performance, con lo cual el sistema se va equilibrando a la carga que admite el sistema, la carga en términos metabólicos, en términos de cosecha de energía, ¿está bien? En densidad animal yo puedo poner más cantidad de animales, pero el sistema... Este es el otro concepto para mí importante que ustedes se tienen que llevar y que está relacionado con esto que ustedes lo trajeron en la primera clase, que es la curva de Mott, o el modelo conceptual, que si yo aumento la cantidad de animales, o sea, fíjense que esta curva es muy parecida, ¿no? O sea, parecida a esto que estamos viendo acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo muy poquita cantidad, cada uno de estos animales que yo tengo en el sistema está maximizando su consumo, con lo cual, para la calidad de ese forraje y las condiciones de producción de ese animal, va a estar maximizando la producción individual. Pero la producción por unidad de área va a ser mínima. Y eso es esto, es este punto de acá y es este punto de acá. ¿Está bien? Y esto tiene un óptimo donde decir, bueno, si yo quiero maximizar la producción por unidad de área, tengo que tener una carga X. Ahora eso va a penalizar la productividad individual. Y según Mott, el punto donde se cruzan las dos, que es medio ficticio, porque eso va a depender de cómo haya dibujado los ejes y qué sé yo, esto podría tener otra forma completamente distinta. ¿Se entiende esto que les estoy diciendo? La realidad es que yo, en función de lo que esté buscando, si es maximizar la carga por unidad de área o un cierto nivel de producción individual, me voy a parar acá en una densidad animal determinada. ¿Está bien? De vuelta, y ahora empecé a usar otro término, que es densidad animal. ¿Sí? En inglés se usa stock density, y se diferencia de carga. Son cosas distintas. Densidad animal es cantidad de cabezas por unidad de área. No importa metabólicamente cuántas unidades sean. Antes hablamos de equivalente vaca, de animal unit, de las 18,54 megacalorías, de todo eso. Ahora, no es lo mismo, y después vamos a ver, la densidad animal que la carga, ¿no? Porque yo lo que les decía, y ese es el concepto que me permite entender que los sistemas siempre se equilibran. Yo puedo poner más densidad animal, pero la carga va a ser la que me permita el sistema. ¿Está bien? ¿Se entendió ese concepto? Después lo vamos a ver con algunas simulaciones o con algún número. Y el otro concepto que estuvimos discutiendo, y también para Diego, es que si nosotros agarramos el modelo de Mott y acá a eso le ponemos, esa es la curva de producción de carne, y a eso la multiplicamos por el precio unitario de esa producción de carne, de leche, de lana, de lo que sea, vamos a tener la curva de ingreso. Si a esa curva de ingreso nosotros le bajamos, le restamos los costos fijos, tenemos la primera curva de resultado. Pero si a esta curva nosotros le bajamos los costos variables, tenemos la otra curva de resultados. Y acá lo que yo les quería mostrar es que conceptualmente siempre vamos a tener el mejor margen bruto por unidad de área con una carga menor a la que maximicemos la producción. Y a su vez vamos a tener, si yo hago la rentabilidad de esto, ¿sí? Pero... José, discúlpame, sí. Medio como que fuiste rápido para al menos mis capacidades. Vos decías que el margen, el mejor margen bruto... Voy de vuelta ahí me acá, quedé, Martín. Sí. Mirá, esta es la curva, vamos de Mott. Esta es la curva, yo me traje la curva de Mott. No, eso es todo perfecto, digo al final, cuando llegaste a la conclusión. Acá tenemos esta curva, sí.
la traemos acá. Correcto, hasta acá. Esta es la de producción, ponele de carne, de leche, la que sea. Ujú. Entonces tenemos ingreso, entonces va a ser igual a la curva de producción de carne en función de la carga Ujú. por el precio. Correcto. ¿Está bien? Y esa nos da esta. Ujú. ¿Bien? Ujú. Ahora, nosotros tenemos gastos fijos en la empresa, Ujú. en el negocio. Estamos hablando de una optimización económica. Por ahí para el Servicio de Conservación de Suelos de Estados Unidos o para un parque nacional, este concepto no les interesa, ¿sí? Ahora, sí nos interesa en sistemas donde hay una producción económica y donde acá hay costos, ¿está bien? Entonces, si yo no importa cuál va a ser mi nivel de carga, por ejemplo, que voy a tener costos que van a ser fijos, independientemente del nivel de carga, ¿está bien? Correcto. Entonces, si yo acá abajo tengo carga, voy a ponerlo así, carga, y yo acá adentro voy a tener un alquiler de la tierra, Sí, ¿sí? la gente. Más estructura, más administración, más impuestos, ¿sí? Y todo esto son gastos fijos. Lo que tengo que pagar, a quien le tengo que pagar, no le interesa cuánto estoy produciendo. ¿Está bien? Pero a su vez voy a tener costos variables. Bueno, si yo hago la primera cuenta, o sea, si yo a esta curva le resto los gastos fijos, es bajar toda la curva tal cual está para abajo. No o sea, no cambia. ¿Está bien? Pero yo voy a tener gastos variables, que estos sí varían en función de la cantidad de cabezas que yo voy a tener. Y acá entran, en estos costos variables, entran, por ejemplo, sanidad, más suplementación, más personal, más comisiones comisiones comerciales, compras, ventas, lo que sea, ¿sí? Todos estos gastos van a ser en función de la cantidad de hacienda que yo tenga. Si se quiere personal, por ahí no es tan así lineal, no tiene una función así, sino que por ahí es más una cosa más escalerita, porque no puedo agregar 1,18 empleados. Entonces, o tengo uno o tengo dos. Entonces, tengo que encontrar ahí el punto. Pero después es un gasto semivariable. Pero después todo el resto, sanidad, va a depender de la cantidad de cabezas que tenga. El gasto en, no sé, mantenimiento, en inversión de aguadas o en amortizaciones de mejoras fijas, es una vez que incurrí en el gasto, es un gasto fijo, pero ese gasto va a estar asociado a la receptividad ganadera del campo y a lo que yo pretendo sacarle. Si quiero tener más animales, tengo que tener más aguada. ¿También? Bueno, entonces ahí hay un componente de costos que se modifica con la carga y tiene esta forma. Entonces, lo que lo estaba diciendo Martín es que a esta curva, que es la línea de trazo, esta azul, esta que está acá, Ujú. esta, ¿sí? Le descontás los costos variables que tienen forma de triangulito o una forma parecida a esto, esta curva se te deforma así, ¿sí? O sea, esta punta que está acá, se viene a esta punta que está acá. Y esta otra, esta sigue estando en el mismo lugar. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que si antes el óptimo estaba acá, ahora el óptimo está acá. Y si a su vez esta curva, que es la de margen, yo agarro la rentabilidad, lo vamos a poner como, en este caso, como un margen bruto dividido mis activos, ¿sí? Esta curva de óptimo, todavía el óptimo se me corre más atrás. El sistema es mucho más rentable con menos carga. ¿Por qué? Porque yo esta curva, la azul, la voy a tener que dividir por otra curva que va a ser mi cantidad de activo que voy a tener acá, en activo ganadero, en todo lo demás. Entonces yo, además de esto, mi resultado lo vuelvo a dividir por otra cosa que es variable, ¿sí? Este óptimo se me vuelve a correr para atrás. ¿Está bien? Y esto conceptualmente siempre pasa así. O sea, no existe, es un modelo conceptual y por eso no tiene números y no tiene fórmulas, porque cada uno tiene que encontrar. Pero lo que digo es,
a veces están muy pegaditas unas de otras, las curvas, y otras veces se separan mucho, dependiendo del sistema. Y hay que encontrar dónde pasa cada una de esas cosas. Pero conceptualmente, a lo que digo es ¿por qué? Porque nosotros venimos con la tara de producir más todo el tiempo, ¿no? De cosechar más pasto, de no sé qué. Primero, entonces, hay una carga óptima. Esa carga maximiza la producción. Hay otra carga óptima que maximiza el resultado económico y es menor a la que maximiza la producción. Y hay otra carga óptima que maximiza la renta y todavía es menor a la carga que maximiza el margen bruto por hectárea. ¿Está bien? Te entendí perfecto el concepto. ¿Se entendió, Martín? Sí. Digo, esto para no enloquecerse, si yo lo que quiero es maximizar algún tipo de resultados de este tipo, que tiene este comportamiento de óptimo, es como para no enloquecerse con subir la carga al cohete, sabiendo que me pone en una situación de más riesgo, de más demanda de trabajo, de más intranquilidad, de más un montón de cosas, de más riesgo de dañar el sistema, ¿sí? Porque José. en realidad no estoy ganando económicamente nada. Puede tener, si yo, de vuelta, cuando empezamos la clase pasada, hablamos de que había múltiples objetivos. No todo el mundo está maximizando los mismos objetivos. Entonces, yo lo que quiero es, no sé, ejemplo, no me interesa maximizar la renta de este sistema. Yo les conté de que tenía un cliente que lo que nos interesaba en el sistema de cría era el número de terneros producidos. Nosotros queríamos número de terneros producidos porque después teníamos que darle de comer a un mega feedlot. Entonces, lo que me interesaba era producir muchos terneros. Entonces, ahí no estaba maximizando la producción de carne, ni la renta, ni el margen bruto del sistema, porque en realidad eso era parte de otro sistema que no le interesaba ese costo. Ese costo, en realidad, lo que nos interesaba era por ahí tener un 20, un 30% más de terneros en la misma superficie, incluso destetando más temprano y gastando más plata, porque el otro negocio hacía que compensara eso. ¿Está bien? Y a esto le podríamos sumar otros factores, de nuevo, como decís vos, según objetivos, que ellos, sostenibilidad del campo, probablemente el punto óptimo, si considero eso, está en otro, digamos, el cruce con las curvas está en otro punto. Claro, porque el óptimo, la sostenibilidad del campo, o sea, la voy a tener, si yo estoy en esto, si yo tengo mi máxima cosecha de forraje por acá, para este nivel de producción, yo sé que este sistema va a funcionar bien o mejor de acá para allá. Y acá estoy contento yo y acá está contento el sistema, porque está produciendo bien, porque hay biomasa aérea, hay biomasa de raíces, hay captura de energía vía fotosíntesis, hay más vida en el sistema. Si yo me vengo para acá, el sistema empieza a colapsar. Yo puedo estar cumpliendo mi objetivo, pero todo este sistema está funcionando en un nivel peor. Y si estoy por acá, también va a andar bien. El problema es que probablemente yo no esté ni siquiera, no les puse ese trabajo, pero eso fue mi tesis de posgrado, un concepto que es, si yo hago la curva de resultado en función de la carga, que tiene esa curva de óptimo, yo voy a encontrar este punto de acá que se llama el break-even, el BEP, break-even point, que es la carga mínima o el nivel de producción mínimo que yo tengo que tener para pagar por lo menos todos los gastos. Entonces, y lo que nos pasa hoy en día es que este break-even en muchos sistemas está muy por arriba de la carga óptima esta. Por ejemplo, o sea, tengo asesorado de Cuenca de Salado, ahí del barrio Saladillo. El campo tiene un costo de oportunidad de alquiler de 120, 125 kilos de carne por hectárea. Un disparate por el lugar donde está. Y produce 90. Claro. Entonces decís, pero produzco 90 y tengo que pagar 120 de alquiler y después de ahí tengo que empezar a descontar todos los otros gastos. No hay forma. ¿Sí? Bueno, esas cosas pasan, pero las tengo que saber dónde estoy parado. Matías creo que estaba, no sé si con el micrófono habilitado o se me movía ahí, quería preguntar algo. No, pues ya está, es lo que contestaste hace un ratito.
Listo, Matías, perdón si no te... No, ningún problema. Te Estoy adelantaste. encarnizado en la discusión, me Claro. encanta esta discusión. Este ha sido Lees las mentes, contestás antes de que venga la pregunta. Claro. Bueno, les pasaron 2 papers para leer que estaban en inglés, divertidos. ¿Se lo pasaron, sí o no? Después les pregunto si lo leyeron, sí o no. Para ver dónde estuvo la falla en el flujo. Sí, nos lo pasaron. Bien. Paula, bien lo tuyo. Claro, si no, ya agarramos con Paula el sulky a patada y decíamos, ¿a qué pasó acá? Estamos fallando como este sistema educativo. Bueno, se los pasaron. ¿Lo leyeron? Es la otra pregunta. Ahora la fallaron ustedes. Empiezo yo con el mea culpa. No los leí, pero no por falta de por cuestiones personales, digamos. Pero empiezo por ese lado. No, y lo voy a compensar con creces en lo que queda. Pero lamentablemente con dolor te digo no llegué. No, tranquilo, Martín. Tampoco es para flagelarse, ¿viste? Me flagelo, no te preocupes. No. Saquen si están arrodillados sobre maíz, por favor, no lo hagan. Ok, bueno. No. Me levanto. No. Dejen el látigo de cadenas a un lado, no es para tanto. Ahora, nada, el tema es que tenemos que tener una discusión sobre estos papers sin que los hayan leído, con lo cual va a ser más pobre. Nada. No llegué a leer. El otro muy por encima. ¿Uno llegaste a leer, Alberto? Sí. ¿Cuál leíste? Este que el está... de Ritten. Sí. ¿Y qué dice Ritten? ¿Qué dice el paper? Contale a los demás que no leyeron. Básicamente, para que iba tomando nota a medida que iba escribiendo, pero que iba leyendo, pero tomó, para que me vuelva para acá, armó un modelo matemático en función de, en un sistema en el semiárido, y en ese modelo incluyó como 9 de... ¿El sistema qué era, Alberto? ¿Cría o invernada? Cría. Y armó un modelito en el que incluía un modelo básico de no sequía, de periodo de no sequía, y a partir de ahí armó uno que era... porque explicaban que qué pasa cuando aparecen los periodos de sequía. Por un lado, o alivianan los campos, o sea, bajan el stock de ganado, o compran pastos, ¿sí? Esas son como una especie de clave dicotómica de qué hace el productor. Gente más rara lo que hace, ¿no? ¿Cómo? Qué gente más rara lo que hace. Sí, rarísimo, sí. Así que bueno, es obviamente toda una cuestión lógica, y en función de eso establecieron varios modelos. Entonces, y tomaba, en función de esa clave dicotómica, ya tenían un punto de partida que era o alivianar el sistema o alimentar o comprar heno, básicamente. Y después armaron como tres situaciones. Una en la que arrancaban con un año húmedo, otra con año promedio y otra con año seco. Y creo que eran, no me acuerdo bien, pero creo que era como que tomaban una serie de 10 años con cada uno de esos tres variantes o variables, en la que en realidad en los años húmedos después le caían 3 años seguidos de baja de precipitación. Y la base de datos era sobre 86 años de registros de lluvias, y no me acuerdo, había como, después eran 26, 27 años de precios, porque tenían en cuenta los precios también. Claro. Entonces tomaban una serie de datos de precios de ganado durante 27 años, entonces ahí multiplicaban, porque hacían las iteraciones, o sea, iban repitiendo el modelo para hacerlo más robusto, supongo yo.
Por lo tanto, llegaron a tener como una base de datos como casi de 7.000 posibles resultados en función de esas variables. Años sin sequía, años en los productores que no que compraban pasto, productores que, frente a situaciones de sequía, ¿no? Productores que alivianaban los campos, producto de la sequía, y después qué pasaba si los años venían bien, promedio o mal, y lo comparaban con los precios de esa serie histórica de datos de 20 y pico de años, creo que bueno, tenían como de los toros, de las vacas de refugio, de las terneras, de los terneros, de la reposición, hacía todo como una... Bueno. Y en función del tiempo y del precio, básicamente, ¿sí? Del tiempo de las precipitaciones, básicamente. Bien. A ver, alguien que diga en 2 oraciones todo lo que trató de explicar a Alberto. Mira, hasta donde entiendo, este señor trató de modelar qué pasa frente a un periodo adverso de clima y tomando todas las distintas estrategias para enfrentarlo. Entonces, económicamente, ¿cómo te termina dando eso? En Bien. una frase fue. ¿Qué hizo Ritten? Ritten, como sistema, modelizó el sistema, varió la carga, puso la variabilidad interanual en un sistema en particular. Yo creo que es el paper, a ver si no elegí mal. No, no es este. Es otro parecido. Me equivoqué de paper. Ritten, Optimal Strategies. Mientras lo buscaste, pregunto, ¿hay algo así sobre Cuenca Salado, por ejemplo? Hay algunas cosas, pero las hacemos, Martín. Lo que pasa es que el problema de estos papers, que por ahí no sé, Ritten dónde lo escribió. Si lo haces en Cuenca Salado, el problema que tenés, olvídate clima, vaca y eso, es tema precios. Las variabilidades son infinitas, claro. Entonces cuesta mucho pronosticar en función a un pasado. Un poco las tiene en cuenta al hablar de que cuando vos lográs mantener la carga, después cuando pasa este momento tenés más animales con un precio mejor. Y no ese es el tema. Ese modelo es un modelo bioeconómico. Entonces tiene toda la parte física, productiva, todo lo demás, y tiene incluida la variación de precios. Pero no estoy... Pero lo que quiero decir es, en Nueva Zelanda este modelo funciona porque los señores no tienen las variabilidades que tenemos acá, que trascienden al ciclo biológico y económico, sino que empiezan a jugar variables de carne para todos o me abro al mundo. Entonces, eso es lo que quiero decir. Acá por ahí lo podés hacer en términos más biológicos. En términos económicos, esa proyección depende de una variable más complicada. Es todo lo que estoy tratando de decir. Bueno, yo lo que te estoy tratando de decir, Martín, es que el modelo es válido y se puede replicar en Argentina. De hecho, yo lo hice y fue mi tesis de posgrado para un sistema que tiene muchísima más variabilidad que Cuenca del Salado, que es todo el Chaco seco. Y no es que replique este modelo, es un modelo un poco más complejo que pero es un modelo bioeconómico. Y de vuelta, ¿cuál es el concepto acá? Acá está, la carga está del otro lado, lo que hizo, pero yo quería mostrarle las otras figuras, pero no importa. El concepto es que esto es un modelo bioeconómico, ya que considera la parte que era lo de recién, pero lo que estábamos viendo recién, no como un solo año o un solo punto o un solo rodeo, sino ya como un sistema con variación en el tiempo, y esa variación en el tiempo considerando, además de la variación en la producción y todo lo demás, los distintos escenarios posibles de precios. Entonces, eso a la larga lo que te termina diciendo
es en qué nivel de carga te conviene estar. ¿Por qué? Porque acá hay un factor que es el factor riesgo, en este caso está considerado factor riesgo económico, esto lo vimos en la clase anterior, ¿se acuerdan las curvitas esas con forma de S? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, eso acá está considerado como la probabilidad o en realidad la cantidad de veces que este sistema para una carga X tuvo que salir a comprar forraje y eso lo tuvo que meter en el costo y eso varió en función de la carga. ¿Está bien? Entonces, y eso va a depender de la relación insumo-producto. Entonces, hay sistemas que te van a dar una carga óptima económica determinada o empujada hacia un nivel mucho más alto por una cuestión de relaciones de precios y esa misma carga, si vos la pones en otro contexto económico, o priorizás la parte ecológica o de sustentabilidad biológica del sistema, debería estar en otro lado. Entonces acá un poco es entender cómo se conjugan las dos dimensiones, la productiva y la económica. ¿Está bien? Y esto es un modelo que termina dando este tipo de gráficos o este tipo de curvas, que son estas curvas de óptimo, o sea, parecido a lo que venimos hablando, parecido al concepto de MOT, con variables económicas, con variables productivas, y esto después vemos algún ejemplo de cómo hacerlo. José, si me permitís sumar un minutito Sí. al debate. Entiendo lo que planteás, me parece espectacular, por eso te planteaba el tema, si puntualmente un área que a mí me interesa, y comprender esta dinámica me parece espectacular y sobre todo que me imagino que la utilidad de este modelo, más allá de entender el pasado, es poder tenerlo en cuenta para proyectar el futuro. Creo que al final del Perfecto. día lo que hiciste vos o lo que hace Ritten es eso, con todo esto que armamos podemos tener una visión de cómo vamos a planificar. Yo lo único que decía es que en un mercado medianamente normal, que Sí. ya de por sí tenés, digamos, todas las variables de por sí de la vida, que es complejísimo, tenés la variable de precios, en una industria donde tenés variabilidad, el forraje este año vale tanto, el año siguiente vale distinto, el precio de la carne hoy vale tanto, el año que viene vale distinto. Está bien, yo lo que te digo, Martín, es que eso en ese modelo está considerado. Sí, claro. Simplemente Entonces, digo eso es sumarle un grado de dificultad al análisis, no es que invalida el análisis, hay que tenerlo. Y no, pero te Argentina digo eso te lo complica un cómo se poquito ve más, ese pero la análisis. utilidad es buenísima, eso es lo que quería Mirá, decir. yo esto no se los quería mostrar todavía, pero cómo se ve ese análisis se ve así. Mirá. Este es el Entonces, tuyo. sí. Qué bueno. Entonces, ¿qué es lo que vos ves? Decís, en lugar de tener una línea, como tiene el trabajo de Ritten, lo que vas a tener es un montonazo de puntos. Claro. Y vas a tener una línea de tendencia, ¿está bien? Esto es el resultado por producción o el resultado operativo del negocio. ¿Está bien? Y acá son para distintos sectores del Chaco Seco, distintos modelos de producción, una zona más parecida al oeste noroeste de Córdoba, La Rioja, Catamarca, 450 milímetros, 600, 750, 900, que esto ya es Chaco. Entonces tenés una carga óptima y un comportamiento para cada nivel del sistema. Y cuando vamos a ver cómo es la rentabilidad operativa, tiene esta forma, ¿sí? Y lo que tenés acá metido es esto. Y el rango de variación que vas a tener acá, o sea, la dispersión que vas a tener entre este punto y este punto para este mismo nivel de carga, esto es lo que te modifica, esa dispersión es lo que te va a modificar los precios, el clima, lo que sea. Cuanto más estable es el contexto, estos puntos van a estar todos más juntitos, más cerca de la media. Pero el sistema, digamos, empieza... Que hoy vamos a ver algo más de eso. Así que aguantame un ratito y si querés vemos cómo podemos hacerlo esto. ¿Está bien? Una consulta, ¿puedo? Sí, Diego, por favor. Ahí cuando se ve la rentabilidad, cuando habla de 2 equivalentes vaca por hectárea, ¿son posibles o por qué baja tanto la rentabilidad? O sea, ¿son posibles o no se podría sostener esa carga? ¿En estos sistemas? Claro, yo veo, sí. O sea,
En el gráfico lo veo, pero yo no sé si, por ejemplo, no sé, en el gráfico... Acá tenés el 0. Bien. Por ejemplo, el gráfico 3, que dice, bueno, a partir de 1,2 por ahí se hace, baja la línea roja, ¿no? El panel Ahí, este de acá. Este claro, decís. este mismo, sí, ese mismo. Sí. 1,5 sería una carga posible. No Parece, tiene sentido, tenés renta 0. por eso, pero no sería posible, está, directamente Sí, está. la podrías tener, pero el nivel de producción sería bajo. Entonces, acá ponerle con 1,5 estás en el punto, si a este punto de acá, que es la carga mínima, a este punto es el break-even, o sea, es la carga mínima que yo tengo que tener en este sistema para pagar los gastos fijos, o sea, lo que el costo mínimo de producción. Esta es la carga máxima, no tiene sentido irte de acá para allá, porque ya de acá para allá no solamente no maximizo la producción, sino que además estoy perdiendo plata. Y lo otro interesante de entender esto es que esto tiene una curva de óptimo así, pero esta curva de óptimo tiene esta forma y después plafona. Si uno la sigue al infinito, tiene esta forma. Eso es raro. Está bien, hasta esta parte tiene un comportamiento de óptimo, pero después de esto tiene una asíntota inferior. ¿Está bien? Y lo que les decía, si acá el resultado máximo está acá, la renta máxima está acá. ¿Está bien? Bien, sí. Y esto va a modificarse en función de la variabilidad interanual del sistema. Los precios son precios más o menos arbitrados para todos, o sea que los años que tuvimos buenos precios en el norte, en el sur fueron más o menos los mismos precios, con lo cual eso no varió, ¿sí? Pero sí van a ver esto, ¿está bien? Y lo otro es, una vez que, o sea, si se les ocurre hacer algo de esto, que después vamos a ver formas de hacerlo, el otro dato interesante acá es este dato interesante, que es en mi sistema la distancia entre estos dos puntos, que esa es mi zona de resultado. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, a La Rioja, con este sistema, primero el resultado era ínfimo. Y después la zona de resultados es mucho más chica acá y acá. Además de que el valor es mucho más alto. ¿Está bien? Sí. Y esas son las cosas, y bueno, esto se parece bastante a lo de Germán. Ahí hay que ver qué es lo que se hace. Bueno, ahí está todo esto. Bien, me voy de acá. ¿Está? Bueno, Ritten trabajó en este concepto, en esta disciplina que son modelos bioeconómicos y que tratan de explicar estas cosas asociando comportamiento físico del sistema con el comportamiento económico del sistema. Y eso claramente va a estar asociado a un contexto económico de ese sistema, como decía Martín. ¿No? O sea, si yo tengo poca variabilidad en los precios, ahí está, estoy cerrando WhatsApp para que no me hinche. Esa curva va a ser más estable o más confiable o más predecible. Vamos al otro paper. ¿Alguien lo leyó al otro? ¿El de Campbell? El de Campbell, 2006. Yo lo leí, pero muy por arriba, pero algo me acuerdo. Bien, Nico. Bueno, lo otro que quería contarles, Alberto, y en esto, y por eso le preguntaba, digo, cuando leen los papers y cuando hablamos de esto, recomendación es si les toca leerlo, les gusta leer, quieren hacer esto, primero, bueno, les pasé alguna herramienta que pueden, Notebook LM, Consensus, qué sé yo, hay muchas hoy de IA que les ayuda con esta tarea, pero los papers normalmente los leemos. Se lee el abstract, después se lee medio por arriba, lo cruzás, como se llama, se dice vulgarmente, en diagonal, mirando un poco qué es lo que hay, y tratamos de pescar cuáles son los conceptos importantes para después ir a los detalles. O sea, es como que el paper se lee en etapas, como la cebolla, en capitas. Entonces, y este paper, para mí, lo importante de este paper es que este señor pecó este concepto que es el que veníamos hablando y que es un poco lo que le preocupa a Martín, de decir, bueno, está bien, pero tenemos la curva de Mott, pero la curva de Mott, pero ¿cómo hacemos para tener la curva de Mott para un sistema? Pero además del sistema, ¿cómo metemos ahí las variables económicas? Bueno, este señor lo hizo.
¿Está bien? Con una metodología. Yo lo hice con otra metodología, con otro tipo de modelación. Pero se puede hacer y es una herramienta válida para entender dónde están esos puntos de resultado de mi sistema. ¿Está bien? Bueno, entonces, concepto, digo, tienen paper, lean el abstract, miren las figuras, vean los puntos importantes, lo cruzan, así lo leen rápido y después van haciendo foco en las cosas que son importantes. Y quédense con lo conceptual, porque no se van a acordar de la metodología, o sea, la metodología y todo lo demás, está bueno leerlas para saber si el paper es un mamarracho o estuvo bien hecho, pero no se van a acordar de eso. Lo que tienen que acordarse es que dijo el paper de este caso Ritten, y bueno, Ritten, para mí, yo lo que me acuerdo es, y lo voy a buscar, que ahora no lo encuentro, no sé dónde lo tiré, Ritten agarró y hizo un modelo bioeconómico donde definió una carga óptima económica para un sistema con variación de precios y variación de productividad interanual, con una metodología X. ¿Bien? Listo, ya está. Bueno, Campbell, ¿qué dice Campbell? Y habló, yo no le Compren pedí- sopas. No, más que nada habla de lo que son las cargas conservadoras y las cargas oportunistas. Arranca un poco describiéndolas, definiéndolas y tiró algunas definiciones que me pareció interesantes respecto a lo que es carga animal y presión de pastoreo, cómo se comportan cada una en función de qué modelo estás utilizando. Y bueno, aclara mucho de que no hay una ideal, sino que depende, el famoso depende, y tira 5 puntos, si no me equivoco eran 5, los cuales son importantes a tener en cuenta. Entre ellos la variabilidad climática y su predictibilidad, la degradación y umbrales, regímenes de derecho y propiedad, la tasa de descuento, que ahí me gustaría hacer una consulta, y lo que son las estabilidades del mercado y los precios. Bien. Bueno. Entonces, define 4 estrategias que los divide en 2 grandes mundos, conceptualmente, ¿no? O sea, sistemas de baja carga y de alta carga y cargas más bien estables o muy variables. Y ahí define esos 4 hemisferios, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿qué pasa con baja carga? ¿Qué pasa con alta carga? ¿Y qué pasa si esa carga la podemos hacer variable o no tan variable? ¿Sí? ¿Se entendió esto? A ver, entonces acá, esta es la figura. Entonces tenemos baja, alta, que nos divide este hemisferio, y después constante, que ahora vamos a discutir esto, o variable, y divide este otro hemisferio. ¿Bien? Entonces, esto es lo que dice este señor. Acá define 4 estrategias distintas. ¿Bien? Y estas 4 estrategias distintas tienen aplicaciones prácticas o cuestiones conceptuales diferentes. Yo voy primero con Emanuel. ¿Cuál era la pregunta, Manuel? No entendí cuando habla de lo que es la tasa de descuento. La tasa de descuento. Tendríamos que dedicarle un rato más, pero básicamente, porque ahí habla de otras cosas. Habla del tema ciclos ganaderos y habla de variación de carga. Y entonces, acá estamos en algo que es bastante complejo y bastante difícil de hacer. Yo les muestro esto. Esto es tracking de un lote de pasturas de gato en Santiago del Estero. Estos son niveles de producción reales, estimados con el DBI, calculado con el DBI, y supuestamente parecido a esto serían los 4 hemisferios, 4 estrategias de Campbell, ¿no? Esto sería constante. Bien. Y eso sería, bueno, constante acá. Esto
Ahora discutimos un poquito de estas cuestiones, si no tenía que aparecer tan temprano, pero no importa. Esta es constante, sí, esta es variable y esta es constante. Variable y constante. Entonces, ¿qué es lo que dice? Si se acuerdan lo que discutimos en la clase pasada, si ponemos una carga promedio, lo que nos dice es que el 50% de las veces no vamos a tener el pasto suficiente para cumplir nuestros objetivos productivos. ¿Está bien? Y ese es un tema. Y de vuelta, como los déficits no existen en el campo, lo que dice Campbell es que yo tengo de pongo un abuseteo de densidad animal para que la demanda sea de 8.000 kilos de materia seca por área por año. ¿Sí? Estos años de acá, estos años que aparece lo rojo, si yo no cambié la densidad animal, la carga se va a ajustar el nivel de producción de ese rodeo va a ser menor, porque se va a equilibrar con los datos de pasto que tengo. Bien. Ahora, lo que se va a incrementar es la presión de pastoreo. Porque yo voy a tener el mismo animal, el mismo peso, tratando de comer lo mismo, pero sobre una cantidad de pasto mucho menor. ¿Se entiende eso? Eso es una de las cosas que dice Campbell. En el paper. Entonces, ese es un tema. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasó? Yo trato de dejar la carga, acá mi sistema va a tratar de copiar, va a tratar de hacer así. ¿Sí? No va a ser la lana. Si yo pongo carga en términos metabólicos, el sistema va a tener equilibrio. ¿Está bien? No va a ser, no es tan la carga cantante como tal, no existe. Como no existe el déficit, que es lo que va a pasar. De vuelta, va a equilibrar para abajo. Bien. Entonces, pero acá yo tenía, por ejemplo, una demanda, tenía, pongámosle, dos vacas, o no sé, una vaca, en este caso, pongamos que tenía en este sistema, 1,2 vacas, raza blanca, preocupado de un peso metabólico, 520 kilos, la presión de pastoreo, más que la vaca se desgaste, pierde la condición corporal, y todo lo demás, esa vaca va a seguir comiendo sus 15, 16, 18 kilos de materia seca por día. Si yo tengo menos producción de pasto, lo que se incrementa es la producción de pastoreo. La relación biomasa de herbívoros sobre biomasa de forraje se incrementa la presión de pastoreo. Y eso se traduce en más degradación del sistema. Básicamente, es una de las cosas que está diciendo Campbell. La otra de las cosas que está diciendo Campbell es que si varía bien la variable. Sí, cosa. La presión de pastoreo hasta un punto, porque si vamos a usar el modelo de los llegue, un momento que no queda nada, con lo cual ya la vaca ya no tiene que comer, se entiende el concepto. Bueno, ahí nosotros tenemos acá. Ahora vamos a ver ese concepto, pero lo vamos a poner así, como demanda sobre oferta, ¿sí? Y esto, si la oferta tiende a cero, ¿sí? La presión, GPI, es presión de pastoreo, Pressure Index en inglés, es el término más usado. Esto, cuando esto tiende a cero, esto tiende a infinito. ¿Sí? Estamos dividiendo esto que es constante sobre lo que tiende a cero. Esto se hace en un gráfico, ¿sí? Hace ya al revés. Lo hice mal, así. ¿Está bien?
Entonces, ¿qué pasa? La posición de pastoreo, o sea, cuando empieza a faltar pasto, la vaca quiere seguir comiendo. Entonces, esa demanda de forraje sigue existiendo, pero en relación a la oferta, si estoy viendo el campo pelado, lo que empieza a pasar es que la presión de pastoreo empieza a ser infinito, y ahí es donde se rompe todo. Bien. Y si me vuelvo para atrás, por eso, si vuelvo para atrás, ¿sí? Acá, vuelvo para atrás, esos puntos son los puntos cercanos a esto. Yo estoy tratando de, a esta parte de acá, no se ve la velatita, estoy tratando de conservar un papo y el pato no lo estoy conservando y el sistema lo estoy detonando. Bueno, entonces yo creo que Campbell es la carga variable. La carga variable es divertida en Excel. En la realidad es muy difícil. Porque ¿cómo me viaja? Yo digo, o sea, no sé, les cuento un ejemplo. Estuvimos en un proyecto financiado por FAR, donde hay gente, investigadores, Satirinos, Suárez, tanto de gente latinoamericana, donde se hace un monitoreo de facturas muy finito, con satélites, que yo y te dan recomendaciones de manejo. Entonces, el asesor de proyecto va al campo una vez por mes, cada 15 días, no me acuerdo. En un momento decía, ahora tenés que agarrar el 30% de la superficie forrajera y hacer rollos. Bueno, fenómeno. Y venía a los 15 días y dice, bueno, ahora te está falta, tenés que vender el 10% de los novillos. Imagínate, no es dueño. Lo menos de sacar la de la abuela. O sea, tener carga variable, variando la cantidad de animales, es muy difícil. El tracking, la estrategia de tracking que propone Campbell, para tratar de ir copiando la variabilidad manual de la producción. Yo sé que la carga se va a equilibrar, dice Campbell, yo sé que la carga se va a equilibrar, porque va a terminar ajustando. Yo no muevo la cantidad de animales, lo que va a pasar es que va a aumentar la presión de pastoreo, va a romper el sistema. Lo que yo puedo hacer es sacar animales del sistema para bajar esa presión de pastoreo. Está bien. Entonces lo que dice Campbell es comprar y vender haciendo en función de, o sea, sacar animales en función de lo que está permitiendo tener este sistema en ese momento, lo cual ahí empieza a tener toda una estrategia comercial que es difícil de cumplir en la práctica. Ahí es donde entra el tema de las tasas de impuestos de manual. Es decir, una cosa es comprar, puedo estar comprando y se andar saliendo con carga permanentemente de ese sistema. Y ese sistema, durante los 2 días, es casi imposible de hacer. Lo podemos hacer de alguna otra forma que es cínico. Vi que levantaste la mano. Sí, sobre si puede haber algo intermedio, una carga libre, por ejemplo, para los animales en un campo que hacía y requería, con falta pasto de la requería, que con los vientos. No, con los terneros. Ahora si vuelve el pasto, ahí habría que ver el campo, ¿no? No podría haber el intermedio. Y puede haber el intermedio. ¿Alguien tiene algo para contar eso antes que lo acote yo? O... Yo bueno, eso, o sea, depende mucho la categoría, porque después puede sobrar campo, depende del campo, digamos, porque puede sobrar campo, pero no apto para la requería. Bien, que ese un punto. No es lo mismo estar en carga de al lado, con un hombro de grasa, un pan pasal, no sé, con dolorosos o con fetuca, caer en mal de sal de corriente. Ahí no tiene sentido. Mal de sal de corriente no puedo porque la requía, después ahí muere. La vaca no muere de calidad, de hecho, no puedo tener requía de vacuna, incluso de un campo, tengo que plantar entonces no podría. Ese es un punto. Pero el otro punto
Yo manejé un sistema que tratamos de hacer, que hoy lo que traje bastante fotos, tratamos de hacer esta estrategia. O sea, y era un sistema de ría sobre gato, donde la inversores todos los años, en base a la cantidad de pasto que teníamos para dividir, para dar al viernes, trabajábamos sobre un presupuesto cierto. Porque este sistema, digamos, no produce pasto, por lo cual lo que yo tenía en abril ya sabía lo que iba a tener hasta octubre. No había más que eso. Entonces yo podía definir mi nivel de compra en abril en base al pedido que yo tenía. Ahora, ¿qué implicancia tiene eso? Imagínate que tenemos un sistema que es de guía. Si yo me dejo el 100% de la ría, el incremento de carga de mi sistema puede ser de un 20-25%. ¿Está bien? Ya después hagan la cuenta y vean qué implicancia tienen a las 10. Después podemos ver alguna información, pero el elemento de carga para arriba puede ser de 20-25%, dejando el 100% de la ría. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo un campo de cría y vendo donde vivir, o sea, vivo de vender terneros, estoy disléxico y cansado, vivo de vender terneros, y este año decido no vender para comerme el pasto, vivo. Entonces, mi carga es variable, ajustando esos modelos teóricos tan geniales. Lo que tiene que ser variable es la que la plata del banco. Yo no vendo los terneros, no tengo para vivir. Entonces ahí arranca el otro desafío y por eso también el planteo de Campbell, el mismo Corner, guardar. Entonces me tengo que dar porque pedir plata que hay ahí, que se empiezan a jugar las tasas. No solamente las tasas cambian el otro concepto que es fundamental en esto, que es si yo manejo bien la carga, sobre todo lo que pasó en Santiago del 2008 y después en el 2003. El 2008 fue tremenda, el 2013 no fue tan tremenda. El 2008 nosotros tuvimos que descargar un campo en plena fase de liquidación de todo el país, que fue un punto de desierto, la verdad no había nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo que salir con el tema porque tengo una crisis forrajera, normalmente ya regional todo el mundo está haciendo lo mismo. Entonces, yo estoy descargando mi sistema y capitalizándome cuando la hacienda no vale nada. Entonces, esos temas cuando también pero no te recuperás. Probablemente cuando quieras recomponer todo lo que valga recomponer, lo cual la demanda va a ser altísima y los precios probablemente vienen de vuelta. Justamente la otra fase que es la fase de retención. En la fase de retención todos los precios suben, hay menos oferta, todo lo demás. Entonces yo quiero crecer, en ese momento no puedo. Entonces biológicamente ahí entra otro concepto que es también un concepto conceptual, muy lindo para la barra de café, la práctica no hice. Bueno, la barra me dan de rodeo, tengo y vuelvo a hacer. Si no vivir de eso. Pero si vivís de eso, los terneros lo tenés que vender, pero no solamente tenés que vender esos terneros, sino que ahora te quedó el rodeo más chico, entonces tenés que reestructurar la empresa. ¿Está bien? Esta empresa tenés que dar todos los gastos para adecuarlo al nivel de producción, que te quedó una empresa más grande con un motor más chico. Entonces, no ingresos en la práctica, eso es casi imposible. O sea, temas que se descarga por emergencia, son temas que tienden a desaparecer. A no ser que tengan iniciación en la tarea de otro negocio. Pero si tienen que vivir de eso, entonces ahí es el concepto de las interés, la carga o las cosas ganaderos, la fase de liquidación, de retención, eso está muy ligado con el ciclo, cómo juegan el 8. Entonces, esas estrategias de entrar y salir todo el tiempo son complicadas. Normalmente, la implicancia que tienen es que estamos siendo procíclicos. O sea, descargamos cuando el mundo descarga y cargamos cuando todo el mundo carga. Entonces, es bastante complejo complementar. Está muy bueno, conceptualmente la práctica es difícil.
teniendo en cuenta las relaciones por los dos papers, Campbell y la Rita. Exactamente, claro. Para comentar respecto a esto, el campo donde yo estuve trabajando tenía la carga ajustada a los picos de primavera. Por ende, el resto del año, 6 días. Pero algo que funcionó bastante bien, que obviamente no es como lo encuentro de alta sequía, pero era el uso de los corrales estratégicos, en el cual los animales no estaban 6 meses, pero eventualmente algún recurso cuando bajaba de disponibilidad, antiguamente se pegaban las líneas y se empezaba a vender todo, lo que se empezaba a hacer era adaptar la carga para que la presión de periodo se mantenga similar, pero la carga en ese recurso bajaba sustancialmente. Entonces ahí es donde se aprovechaban los corrales, obviamente todo dependía de la granja y más, pero era ajustar la carga sin que la distancia del campo a través de otros recursos como el grano y el pilado. Eso yo creo que Rick en la abajo, y eso está buenísimo, porque ese concepto es el concepto que nosotros tenemos que entender. Depende de nosotros, que uno no lo necesita, un campo entendido, porque ¿qué pasó ahí? Bajó la presión de pereo. O sea, se bajó la densidad del animal, los animales quedaron en ese tema, se hizo plata, se dio el código directo de producción, que es lo que hace Rick con comparraje, pero se saca a los animales del sistema para que los animales no rompan el sistema. Está bien. Entonces, si la producción bajó, entonces ahí se está variabilizando la demanda y se está tratando de mantener una presión de pereo relativamente constante en un esquema de variar la cantidad de cabezas. Los animales no se van al tema. ¿Qué pasa si hago al revés? La última clase que sacamos, que es lo que pasa al revés. Yo agarro y dejo los animales en pastoreo y voy simplemente en el campo. Tengo que ver el costo de cada cosa, porque ¿qué pasa? Depende si puedo tener un negocio bueno o no malísimo. O sea, depende de los precios relativos. Pero olvídate del negocio, Martín, olvídate del negocio. Biológicamente para este tema, dejo a los animales en el campo, dejo el lugar de llevar el excedente de lo que, digamos, yo no puedo alimentar en el campo, lo saco la producción corral, le doy de comer en un corral, lo dejo en el sistema pastoril y a su vez agrego comida ahí. Equilibrio. Lo que hace es mantener esa densidad animal en los lotes. Le agregas suplemento, no tenés más parte, le agregas fibra, rol, y lo que sea. Lo que equilibras por la falta de forraje. Por eso digo, mantener la carga trayendo algo que no estaba en el sistema. La carga no que está la demanda bajo, o sea, en realidad estás agregando en realidad la carga del sistema completo con la suplementación si es la misma, la presión de pastoreo te va a cambiar. Ahora, ¿cómo va a cambiar esa presión de pastoreo? Esa presión de pastoreo no va a cambiar de forma lineal, o sea, si decís, porque o sea, no sé si yo le estoy dando como suplemento a ese rodeo una mapa bien importante de lo que requiere, cosa que después cuando sale a pasear, sale no sé, a pasear un rato por el campo. No se nos había entregado. No se nos había entregado, decís. Claro, porque ahí es lo que decís, vos estás pensando sobre el campo, lo que dice Manuel es, acá los animales sacábamos, del tiempo lo llevábamos a un corral y damos de comer ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Automáticamente los animales fuera del campo le están sacando todo el contaminamiento y el efecto que tiene ese animal. Lo que estamos tratando de ver acá es que y por eso se ahí o la opción de pastoreo lo mismo, no es lo mismo, el concepto es lo mismo, el índice de cosecha con la cosecha de forraje siempre va a ir cambiando, no es un parámetro del sistema, es una variable de resultado, ¿está bien? De cómo yo junto las partes. Entonces, yo dejo los animales en el sistema más que empiezan a alimentar, esos animales tienen que seguir comiendo.
Entonces, la presión de código va a reducir en la medida que haya una sustitución igual y además que yo pueda cambiar el comportamiento porque a veces lo veíamos cuando veíamos la estrategia de alimentación en bovino de carne o en forraje. Bueno, nosotros también dependiendo ya de una sustitución, dependiendo de la calidad de lo que yo ayudo a comer, de la calidad del forraje. ¿Está bien? Sí, fenómeno, tenía una sustitución, pero el animal, el suplemento lo come en 15 minutos. Y después sale al campo y tiene el hábito de pastorear, quiere seguir pastoreando. Entonces, el daño que genera sobre el tema lo sigue haciendo lo mismo. Entonces, en esa situación, como estrategia de manejo, es mucho mejor. Si yo voy a dar de comer, agarrar a los animales, el tema de dar de comer, aparte de cargar el sistema para ir funcionando como debería estar funcionando, sacarle esa presión de pastoreo, no la puedo manejar, que lo único que me queda era recargar a los animales. Los animales van a salir al campo y van a agarrar de comer pasto. Entonces van a seguir ejerciendo esa presión de pastoreo. Bien, en menor medida va a seguir existiendo. En cambio, saco un animal con un corral de corral, ese efecto lo minimizo o lo anulo, si quiero. ¿Está bien? Y eso es, por eso lo que planteaba del tema de las curvas de Cossimano, de historia, que eso es el manejo en el cual hacen esa curva, están en el libro de Carrillo, lo demás, el manejo era restringir la vaca encenada. Entonces, para tener la curva de Cossimano, hay que tener el manejo de Cossimano. Y Cossimano lo que hacían, en algún momento sacaba la vaca del paquete y las medía, las concentraba arroyo en morral. Entonces, ahí le bajaba los rendimientos. Hay que hacer ese manejo. Yo la vaca la dejo en el campo, no hay que la DT, y valía 1,5 y ahora vale 0,8. Acá no van a dar vaca el campo quiere comer. Acá lo mismo, más que yo le dé algo de suplemento, la vaca va a quedar menos, va a querer comer. Entonces, ese efecto sobre el valor lo vamos a seguir teniendo. José, te tengo una pregunta ultra pragmática. Esto estamos conversando, vos sabrás mucho más que yo, pero desde mi metro cuadrado que veo, las decisiones son, llamémosle poco profesionales, y toman decir, todo esto estamos hablando se aplica menos de lo que debería. No quiero decir que no lo usa nadie, sería un punto extremo, pero digo, no ven en el campo menos de lo que debiera. En general, las cosas en la cabeza del gaucho, del asesorio, vamos a ver la vaca, una gana, yo, sacamos, digamos, la planificación no es la que debiera hacer, y las decisiones que toman en el momento más apuradas, que uno que ya tiene las estrategias alternativas disponibles según cómo se vaya dando el año. Detenerme acá, si de acá una pavada para grande en la casa, lo que sigue no tiene sentido. Si me decís, sí, más o menos lo que debe, sigo adelante. Todo esto que están viendo acá sería prácticas generalizadas de ejercicio profesional que debe tener un curso de ejercicio. O sea, mi expectativa es dejarlo con un nivel diferencial respecto a la media de los colegas que andan en el campo. Tampoco tengo ya estaría todo sabiendo, con lo cual sería para mí sería bastante importante, sería pensar que estoy trabajando con la distribución de la cola, de los profesionales, de la parte inferior, tratando de llevarlos al medio. Y no, mi consejo es que ustedes están en el medio y yo sigo tratando de llevarlos a un lugar donde no hay mucha gente. Entonces estamos hablando de la nueva concepción teórica. En este sentido, te pregunto, y esto no tiene nada que ver con uno, digamos, hoy te puede preguntar a la inteligencia artificial todo lo resuelve, si vos no entendés ni lo que te preguntando, nada bueno va a salir de eso. O sea, que asumiendo de nuevo, es absolutamente misterioso entender para después utilizar todos los temas que vamos a tener disponibles. Pero mi pregunta es que es súper pragmática. Hoy, si vos me preguntas a mí, si entendiendo el concepto, yo puedo armar con 450 Excel las 400 variables que va a tener todo el sistema, de nuevo, estamos hablando de variables lógicas, variables de hecho, variables de esto. Vos hoy, ¿con qué trabajás? ¿Con el sistema que te armaste a lo largo de todo este tiempo? O no, mira, escuchame, ya está inventado, andá a hablar con pirulos, sistemas ganaderos,
lo bajás y en 2 minutos tenés la totalidad de variables, cargás los datos y tenés todo lo que necesitas. Porque de nuevo, yo veo en el campo, independiente que entienda, que no entienda nada, se sigue trabajando cada uno que va armando. Y pareciera medio del siglo XXI. Che, escuchame, yo te decido que hagas eso. Te inventaron 10 temas, elegí el que más te guste a vos. Pregunta entonces, quizás para procesar esto, no te vuelvas loco, entendé esto y después contrataste el tema tal y te lo revelo en 2 minutos cuando vos le cargas los datos a las variables. No sé si me expliqué. Esto tiene un doble propósito para mí como curso. Lo primero es, ustedes entiendan que este luz, esta nueva etapa de información, tiene que ver con entender cómo funcionan los sistemas, que en definitiva, básicamente, lo que estamos tratando de hacer es armonizar el entendimiento que uno tiene en el sistema real, con lo que uno es capaz de conceptualizar y entender cómo tomar la decisión. Bien. ¿Por qué? Porque si nos quedamos con el modelo de presupuesto forrajero con productividad forrajera media, un índice de cosecha, todas estas cosas que estamos viendo se pasan de largo. Entonces, entender que nosotros hacemos una cuenta, vamos a poner déficit, y eso de déficit lo podemos decir que vaya no pasa nada, vamos a tener que con rollo, ya no pasa fácil. Un déficit va a pasar esto, va a estar dando la función de empleo, voy a estar rompiendo el sistema, ese sistema va a estar siendo menos, hay interacción entre las entidades, ¿no? Eso es lo que